Bueno, buenas tardes a todos. En breve arrancaremos la reunión del día de hoy. La reunión fue propuesta el día viernes por Fernando y bueno, como no hubo mucho tiempo de difundirla y armarla, la consideramos muy oportuna para hacer en estado de emergencia, por así decirlo, y con exclusividad a todos los miembros y estudiantes de Israel. Así que agradecemos que cualquier comentario o pregunta que surja la hagan por el chat. Como somos varios asistentes, no puedo habilitar el micrófono a todos, pero bueno, todos van a tener el espacio de hacer las preguntas y yo después se las transmito a los panelistas. Acompañando a Fernando van a estar Paula Hernández, Esteban Bacchini, Francisco Moore y Carlos Grimberg, así que cada uno de su especialidad y experiencia va a poder aportar muchísimo a, a este título, ¿no? Que es Ventilación para no cerrar actividades, algo tan importante el día de hoy. Así que en 3, 4 minutos arrancamos con la charla, y le damos tiempo a todos los asistentes que se sumen. Por favor, no se vayan. Bueno, comenzamos. Voy a presentar a los panelistas nuevamente para que vayan poniendo su micrófono y su cámara y vayan haciendo las pruebas. Fernando Cani, Francisco Moore, Paula Hernández, Esteban Bacchini, Carlos Grimberg. Bueno, ya muchos de ustedes los conocen, así que no voy a introducirlos personalmente, pero bueno, tienen hoy la función de liderar de alguna forma esta reunión acerca de este asunto que, bueno, hoy más que nunca está tan en la boca de todos, ¿no? Así que Fernando, si querés probar sonido y presentación, la presentación la vemos bien. Perfecto, ¿me escuchan? Perfecto también. Sí. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Franco. Muchas gracias a todos, a todos los que se anotaron, a todos los que están ahí del otro lado escuchando. Principalmente también agradezco a los otros panelistas de la mesa redonda
Para mí es un honor y un placer participar de esto con semejantes gente de tanta experiencia. Y también quiero agradecer no solo a ASRAE por digamos, esto es algo que se gestó en un grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero también quiero agradecer a Martin Lenz y a Karl Parndorfer de Trox Europa por pasarnos esta iniciativa que creo que es bastante interesante. Bueno, la intención de esto es convocarlos y discutir entre todos y ver si nosotros podemos usar esto como guía, modificarlo, buscar en ASRAE alguna otra norma. Creo que el objetivo principal, por lo menos el que yo me propuse, es ver si podemos acordar entre todos nosotros para poder hacer una propuesta al gobierno de un sistema de cálculo para no cerrar a ciegas más los restaurantes, los cines y demás, sino que tengamos algún método con base en el cálculo para calcular aforos y demás. Bueno, sin más preámbulo, arrancamos. Muy rápidamente, esto es algo ya conocido por todos. A la izquierda se ve que ya hace rato que venimos hablando de esto, que el virus está aerosolizado y las personas exhalamos este virus y el virus SARS-CoV-2, en este caso, en esta pandemia, pero como tantos otros, vuela en el aire y está por lo menos 2-3 horas, a pesar de que también se conoce que está más tiempo, en el aire. Con lo cual la distancia ayuda, pero no es solamente suficiente mantener distancia o barbijo para estar seguros, ¿no? Para tener seguridad. Entonces, lo que vamos a ver hoy es que hay varios factores que influencian la posibilidad de infección. Entonces, por ejemplo, la ocupación de un local, por supuesto, por eso se habla del aforo, menor densidad de gente es menor riesgo, ¿sí? Pero también un concepto que para mí fue nuevo es la actividad que uno realiza dentro de ese local y por supuesto la cantidad de aire externo o aire filtrado, aire, digamos, a partir de ahora lo vamos a llamar aire libre de virus, que estamos ingresando en el ambiente para contrarrestar la densidad de personas. Bien, entonces, primer punto, esto es estudios, yo voy a presentar ahora algunos estudios que me llegaron de Alemania. Esto es un estudio de la Universidad de Aachen. RWTH Aachen es una de las universidades que trabajó bastante con el tema de la pandemia. Y ellos han estudiado el caudal de aire que exhalamos como personas. Entonces es llamativo ver cómo podemos exhalar 6 veces más aire, podemos respirar 6 veces más aire haciendo un esfuerzo pesado en la barra de la derecha que en una situación relajada que podría ser sentado mirando una película o sentado tomando un café o sentado de repente respondiendo emails, ¿sí? Entonces es por eso que ya nos va dando una idea de que no es lo mismo estar en una oficina o en un cine que estar haciendo ejercicios aeróbicos. Esto por un lado. Por otro lado, también de acuerdo a si estamos solamente respirando o hablando en forma normal, o gritando, o hablando fuerte, o cantando, también hay una diferencia en la concentración de aerosoles medida por la Universidad de Aachen. Es por eso que a partir de estos resultados empieza a tomar relevante importancia la actividad dentro de los locales que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, hay infinidad. Cuando yo pregunté, me dijeron, sí, buscar en internet, yo no hablo alemán, entonces no conseguí tan fácilmente encontrar las herramientas para el cálculo de riesgo, pero hay distintas universidades en Alemania, mismo el famoso Instituto Max Planck, la Universidad Técnica de Berlín y otros que han generado en internet
herramientas para el cálculo de riesgo, ¿sí? Y en este caso que se presenta, es un aula de colegio. Claro que los colegios alemanes están bastante regulados, son bastante estándar, ¿no? Por ahí nosotros tenemos una situación en Argentina un poquito diferente, pero digamos que en una situación en donde hay 25 personas, en una superficie típica de un aula alemana de 75 metros cuadrados, con una altura de 3 metros y demás, y siempre suponemos, cuando hacemos estos análisis, que hay una persona que está infectada, ¿sí? Y lo que calculamos es el riesgo de que una persona más se infecte. Entonces, en ese cálculo, la Universidad Técnica de Berlín dice que el riesgo es 5%, el Instituto Max Planck es 2,4 y la Universidad de Aachen 0,9. ¿Sí? Entonces acá empezamos con diferencias conceptuales, a decir, bueno, pero ¿por qué cada uno de ellos da tan distinto? ¿No? Bueno, una de las explicaciones es que muchos de ellos toman el modelo Wells-Riley, la base del modelo Quanta, ¿sí? En la que interpretan, digamos, es una cuenta matemática sin ninguna corrección de la vida real. Entonces, se interpreta que el ser humano va respirando virus, ¿sí? Y no importa cuántos, siempre hay una dosis crítica que genera la enfermedad. Entonces, digamos, acá hay dos casos. Uno puede tener, digamos, una cantidad de virus inhalados de 200 por hora o de 600 por hora, que es la línea celeste más clarita, y entonces el cuerpo humano no reacciona, digamos, es lo mismo, y entonces con una digamos, cantidad mayor que se respira, el ser humano se va a contagiar antes, con una cantidad menor se contagia después. Analizándolo analíticamente parece razonable. Ahora, ¿qué pasa si eso es, en vez de 200 fueran un virus por día o por hora? Entonces, la realidad es que el cuerpo asimila, o por lo menos es lo que se cree porque nosotros no somos médicos, el cuerpo asimila y se defiende ante una densidad de virus menor. Lo que sí está claro en la comunidad médica es que las enfermedades más graves son las que la persona recibe una cantidad de virus muy fuerte en muy poco tiempo. Es como que el cuerpo no puede lograr atender ese problema que le viene y digamos, el virus invade muchos órganos, ¿no?, del cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con estos modelos que son, acá se presentan tres, pero hay muchos más, y hay mucha gente muy seria que trabaja, digamos, no solo a nivel universidad, sino en Estados Unidos también. Es decir, hay que tener en cuenta que, digamos, hay muchas cosas que se asumen, ¿sí? Por ejemplo, que se asume que la mezcla es ideal y en el ambiente la distribución de aire no es perfecta nunca, sobre todo si uno tiene aparte ventanas abiertas donde hay un comportamiento errático del aire, ¿no? No toman en cuenta, por ejemplo, que el virus percibe en el aire, pero empieza a desgastarse su eficacia para contagiar. Entonces, el SARS-CoV-2 de repente a las 3 horas sigue infectando, pero en un 50% de repente de su capacidad, ¿sí? La dosis crítica, además, depende de cada ser humano. Y esto que yo decía de la penetración no soportable, es decir, nunca pone al cero el contador. Es decir, si yo necesito 1500 para enfermarme y en vez de tenerlo 200 por hora, lo tengo a 1 por hora, nunca toman en cuenta que mi cuerpo puede reaccionar y defenderse, entonces nunca ponen a cero. El tiempo es otro punto importante, está todo conectado con esto que yo decía, con el modelo de Quanta, ¿no? Y solo hablan de infecciones, tampoco, por lo menos hoy en día, ninguno habla de, bueno, la severidad de la infección, cuanto más rápido es ese contagio. Entonces, en fin, son modelos que
están apareciendo y que seguramente van a mejorar muchísimo, pero por ahora hay que tomarlos con pinzas. En este caso, HRI, que es el Instituto Hermann Richel de la Universidad Técnica de Berlín, dice esto, ¿no? Y claro, a uno puede gustarle o no, yo transmito lo que tengo, ¿sí? Esto es el valor de R. Recuerdan que el valor de R1 es que una persona contagia a una en una pandemia, ¿no? Entonces, acá lo que está diciendo es, bueno, museos o teatros con 30% de ocupación con barbijo, 0,5. Y de repente una escuela secundaria sin barbijo, con una ocupación normal, 11. Entonces uno dice, bueno, ¿será así? ¿Sí? No es algo que uno esperaría, ¿no? Pero de repente, sin una consideración más profunda, ¿sí? Las peluquerías no son críticas, pero las escuelas u oficinas sí. Ahora, cuidado, ese signo de exclamación. En este modelo, lo que suponen los ingenieros del Hermann Richel Institute, suponen el tiempo, es decir, ir en el auto o en el colectivo es menos riesgoso que estar en la escuela. ¿Por qué? Porque tomaron media hora solamente de transporte. En cambio, en un colegio pueden ser 6 horas, 8 horas. Entonces, por eso es que lo hacen, en este modelo lo hacen más riesgoso. Cuando uno se da cuenta de eso, bueno, hay otros modelos, por ejemplo, el modelo de la Universidad de Aachen nuevamente, en donde muestra lo contrario, es decir, acá hay un gráfico de colores, ¿sí? Y el color verde, por supuesto, como siempre, el semáforo es lo más seguro, el color rojo es lo más inseguro, y están estas líneas oblicuas, que la línea negra es el R1, ¿no? En este caso, lo que agrega es la variable aire libre de virus, ¿sí? Que es un poco lo que nos convoca. En abscisas está cambios de aire por hora, y estos son aire exterior o aire libre de virus, y en ordenadas la cantidad de personas. Entonces esto se parece un poco más a lo que nosotros como ingenieros de la climatización estamos un poco más acostumbrados a ver. En todos los casos la línea negra es la línea en donde el R es 1, ¿sí? La línea gris ya es el doble, es 2, y la línea blanca es la mitad, ¿sí? Pero por supuesto que no nos engañemos, el gimnasio está en otra escala, ¿sí? Entonces hay que verlo cuando uno lo compara de repente con el auto en realidad está en otra escala, ¿sí? El auto está considerando mucho más cambios horarios que el resto de las... Después vamos a volver sobre esto, ¿sí? Lo importante de esto es que habla de cambios por hora, entonces acá la unidad es una hora, y por eso es que, digamos, da un poco más la idea de comparar, ¿sí? Hasta acá tenemos los modelos, ¿sí? El modelo de Qantas, el modelo del Instituto de Berlín, la Universidad de Aachen, y algunas primeras conclusiones, es decir, en general, conclusiones para el público en general, digamos, hay un peligro de mala interpretación, esto es para expertos realmente, ¿sí? Son herramientas que son muy útiles siempre que uno compare distintas situaciones con la misma herramienta. No puede mezclar situaciones con herramientas porque los resultados no son para nada confiables, ¿sí? El tiempo es un valor importante, la ventilación en algunos casos se toma en cuenta, y creo que es, digamos, estamos casi convencidos de que esta es la solución. Ahora, ¿qué es para la comunidad de la climatización, para nuestra comunidad, ¿sí? Si lo usamos con cuidado por especialistas, para hablarlo con especialistas, es una herramienta, son herramientas muy válidas. Cuando hablamos con personas que ya no son especialistas, ¿sí? Cuesta igualmente explicar algunas situaciones en donde pueden venir preguntas: ¿cómo hago para llegar al riesgo cero? El riesgo cero, por ejemplo, no existe. Es decir,
estamos en una pandemia, hay una persona que se supone siempre una persona contagiada, entonces el riesgo cero no existe. Lo que estamos haciendo es calcularlo y acotarlo. Bueno, otro de los puntos, dejamos a un lado los modelos de las universidades, otro de los puntos es cuál es la variable que podríamos medir. Yo hasta hace poco decía, bueno, tenemos que contar partículas PM1, que son las partículas de un micrón, que son representativas porque el virus en promedio tiene, digamos, este virus tiene en promedio un tamaño de 0,1 micrones, pero nunca está solo. Entonces estamos hablando de 0,3, 0,5, 1 micrón. El tema es que, sobre todo si estamos con la ventana abierta y queremos medir algo, y bueno, lo que vamos a medir con un sensor de PM1 es el gasoil del colectivo que pasó por la puerta. Entonces, realmente no es representativo de la cantidad de virus, ¿sí? En su defecto, CO2, tenemos que entender que las personas es lo que nosotros exhalamos, es decir, tomamos oxígeno, le bajamos la concentración al aire que respiramos en oxígeno y devolvemos mayor cantidad de CO2. No estoy hablando de anhídrido carbónico, de CO, sino de CO2, ¿sí? El CO es venenoso. El CO2 lo exhalamos las personas, y entonces si juntamos personas en un ambiente cerrado, las dejamos ahí por 1 hora, vamos a poder medir que se elevó la concentración de CO2. Podemos hacer perfectamente una correlación entre CO2 con lo que eventualmente, potencialmente podrían ser virus exhalados, con lo cual también hay un consenso bastante importante a nivel mundial en donde medir CO2 es lo que mejor, si bien es indirecto, es lo que mejor idea nos da para medir una eventual contaminación por un virus, ¿sí? Y acá empezamos con las normas, en donde ASRAE tiene muchísimas y en donde también los europeos trabajan. Y también está bastante claro por los expertos que hace mucho que trabajan en calidad de aire, que tener una cantidad de CO2 que se mide en ppm, ¿sí? Entre 800 y 1000, es suficiente no solo para tener una calidad de aire premium, ¿sí? Desde el punto de vista del oxígeno, sino también desde el punto de vista de la contaminación de un virus. Bien. Franco, comentame si estamos bien, si se me escucha, porque yo no estoy viendo nada, ¿no? Estoy viendo solo la pantalla. Por ahora va perfecto, ¿eh? No hay preguntas, Bueno, pero bueno, si surgen yo igual las voy acumulando. Pero por ahora se escucha bien, bueno, se ve todo bien. perfecto. Vamos a ir rápido para tratar de bajar todo el tema y después dejar las preguntas para el final. Entonces, si hablamos de medición de CO2 como la variable representativa, ¿sí? Acá tenemos de nuevo una aula típica alemana, en donde en un día escolar típico con algunos descansos cada hora, cada 40, 50 minutos, una parada de 5 minutos, uno puede ver ahí los dientes de sierra que se ven en el gráfico, ¿sí? 26 personas, una buena distribución de aire, ventana cerrada, y empezamos a las 8 de la mañana, enseguida, ¿sí? En menos de 1 hora ya tenemos 1800 ppm, baja un poquito por el recreo, vuelve a subir, ¿sí? Baja por un recreo más largo, y a partir de ahí se genera esa sierra que en promedio da 2.325 ppm sin ventilación, es decir, con 8 metros cúbicos hora por persona, es una ventilación mecánica, controlada, pero una ventilación baja, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si nosotros metemos aire fresco, aire del exterior, sin, digamos, estar viciado por el CO2, en 4 veces la cantidad de ese aire, 32 metros cúbicos hora por persona? Bueno, logramos tener esa calidad de aire que es la que está claramente aceptada como una calidad de aire premium de entre 800 y 1000 ppm. 878 ppm es el promedio que da esto, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo claro de por qué y cómo es que uno puede, con una buena distribución de aire fundamental, uno puede mantener una calidad de aire libre de virus en el ambiente, ¿sí? Bueno, seguimos
con las escuelas, y esto es un estudio del EON, Energy Research Center, en conjunto con la Universidad de Aachen. Esto es uno de los que vamos a ver ahora. El mismo escenario, ¿sí? 25 alumnos, supone una persona infectada. Siempre hay que suponer que alguien está infectado, pero cuando después querramos calcular la probabilidad, digamos, esto es una cuenta muy rápida, ¿no? No hay que hacerla así, pero digamos, yo me fijé el sábado, nosotros el sábado teníamos 340.000, en Argentina teníamos 340.000 casos de coronavirus activos en aproximadamente 45 millones de personas. Eso es que ya la posibilidad de que haya una persona infectada es del 0,76%. Por supuesto, no es lo mismo si ese aula está en, no sé, en Misiones, o en Buenos Aires, o en el AMBA, o en Córdoba, ¿sí? Por supuesto que es distinto, pero lo que está, digamos, es, bueno, hay que considerar que no siempre vamos a tener esa persona que está infectada, ¿no? Por supuesto. Todo esto supone una persona infectada. Bueno, un poquito más del ejemplo de antes, 35 metros cúbicos hora de aire fresco mediante un sistema mecánico. Esto también es importante porque es mucho, digamos, es la única manera de saber cuánto hay, pero además también es mucho más fácil de distribuir el aire de manera más homogénea, ¿sí? No considera los recreos, con lo cual no, esos dientes de sierra no estarían, ¿sí? Y esto es importante decirlo, es decir, este estudio en conjunto de estas dos organizaciones está basado en la realidad, es decir, estos son el análisis de muchos casos de brotes reales en colegios. Entonces, lo que hace es decir, bueno, voy a asumir cuál es el riesgo, cuál es la condición de riesgo para tener 1% de infección. O sea, si hay un alumno infectado, ¿cuáles son las condiciones para tener 1% de riesgo para que se contagien uno más? ¿Sí? Una persona más. Es decir, que en una de cada 100 aulas va a haber un contagio. ¿Sí? A lo que hay que sacarle, por supuesto, la probabilidad de que hay que agregarle, digamos, la probabilidad de que realmente haya una persona contagiada. Con lo cual empieza a tomar forma, empieza a tomar color. En mi cabeza se ve que es bastante lejana la posibilidad, ¿no? Si uno considera ambas probabilidades. Entonces, ahora que tenemos esto, digamos, y que lo podemos analizar y tratar de modificar, esa es la propuesta, analizar, modificar, retocar, para proponerlo a las autoridades, ¿sí? Ahora podríamos comparar diferentes escenarios contra este escenario de referencia del 1%. Entonces, vuelvo un poquito al estudio anterior. Recuerden que con código de color veíamos el R, ¿sí? Y que el negro era 1. Y analicemos bien, o sea, qué es lo que pasa, ¿no? Cuando se aleja o cuando baja el R. Bueno, cuanto más cambios de aire en el ambiente pongo, por supuesto. ¿Y cuándo vuelve a subir el R? Bueno, cuanto más personas pongo en el ambiente. Ahora, también es importante ver que en algún momento empieza a crecer exponencialmente el riesgo. Es decir, en el cuadro de la izquierda, más o menos para la misma situación, yo bajo la cantidad de aire a la mitad y duplica el riesgo. Pero si vuelvo a bajar la cantidad a la mitad, ya es un poquito más del doble el riesgo. Por supuesto, porque se empieza a parecer a cero, ¿no? Ese aire que incorporo. Entonces, otro punto importante, es decir, como siempre decimos, hablamos de eficiencia energética los últimos 10 años. ¿Y qué es lo más eficiente? Abrir la ventana, no consumimos energía. Bueno, acá lo mismo. La ventana está disponible, ¿sí? ¿Y qué sucede con la ventana? Bueno, lo han estudiado también. Entonces, el primer serrucho azul oscuro, ¿sí? Es un ensayo hecho con 4 ventanas abiertas en un aula también, a 90 grados, 4 tragaluces arriba, ¿sí? Y la abren, por eso el serrucho, la abren 5 minutos, la cierran 15. O sea, 5 minutos abierta cada 20 minutos.
Esto generó en un aula, digamos, una cantidad de partículas de 2000, en promedio más o menos 2000 ppm, ¿sí? Sí y solo si la diferencia de temperatura es de 15 grados entre el interior y el exterior, con lo cual se genera efecto convectivo y por las claraboyas sale aire. No hablamos del viento, hablamos de diferencia de temperatura, ¿sí? Por supuesto que habiendo viento, las condiciones cambian. El segundo serrucho que se ve, que es un azul más eléctrico, ¿sí? Es lo mismo, abrimos cada 5 minutos cada 20, las 4 ventanas, los tragaluces, pero además hay puertas opuestas a las ventanas. Claro, ese aire se va a ir de repente adentro de la escuela, o si está contaminado se va a ir para otro aula, eso es otro punto, pero en ese caso sí que baja el promedio, es decir, llega a picos de 1500 ppm, lo cual no estaría bien, porque está arriba de 1000, pero sí que el promedio estaría cercano a los 1000. ¿Sí? Ahora, de nuevo, supone tener un delta T de 15 grados entre el aire interior y el aire exterior. Las líneas continuas, celeste y celeste más clarito, digamos, son ventilaciones mecánicas de 500 metros cúbicos por hora o de 1000 metros cúbicos por hora en un aula. Con 1000 metros cúbicos por hora se llega al objetivo de los 1900, 800, 900, 1000 ppm, ¿sí? Que es, en realidad es la línea punteada que es el escenario de referencia, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa con purificadores? Esto también está estudiado por ello. Purificadores es, en realidad, un aparato que pasa un aire por un filtro HEPA o un filtro HEPA en el conducto de recirculación de aire, ¿sí? Limpiar el aire. Entonces, de nuevo, infiltración natural, 5 minutos cada 20, con las ventanas, ¿sí? Con los 4 tragaluces, no el de las puertas, sino solamente el primero, ¿sí? Lo mismo con barbijo es el serrucho azul, estamos en un promedio de unos 1300 ppm, ¿sí? El tercer serrucho, que es ya el celeste más oscurito, ¿sí? Que ya está dentro de lo buscado, que es ventana abierta de esa manera, ¿sí? 5 minutos cada 20, con filtración de aire HEPA. Y el cuarto, que es por supuesto mucho mejor, es las tres cosas, digamos, ventanas abiertas de esa manera, utilización de HEPA y barbijos, ¿sí? Entonces, acá vemos algo que podría ser una solución. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos calcularlo con ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, DHM sería distanciamiento social, higiene en general, M por mascarilla, por barbijo, y el más B, que es la clasificación que da la Asociación Alemana de Expertos en Climatización. Bueno, ellos sacan Fachverband about Klima, ¿sí? Significa Asociación de Climatización de Alemania. Ellos basan en alguna otra norma DIN y europea, en donde agregan el coeficiente por actividad, que ahora lo vamos a ver, y sacan en enero de este año esta normativa, ¿sí? Bien. Entonces, se basan en la norma DIN EN 16798/1, que es una norma de calidad de aire y de eficiencia energética. Esa norma ya da por hecho que entre 800 y 1000 ppm de CO2 es suficiente para el control de infecciones, además del oxígeno y las otras cuestiones que se buscan cuando hablamos de calidad de aire, ¿sí? En la 16798, ese aire, justamente es el mejor aire, la categoría 1 con números romanos, es la mejor calidad de aire interior que define la norma 16798/1.
La clasificación más B, que es aportada por este Status Report 52 de Alemania, se logra cuando uno proporciona un caudal libre de virus, o sea, un caudal libre de virus puede ser aire exterior o aire exterior filtrado HEPA o aire circulación filtrado HEPA más aire exterior, ¿sí? Y la clasificación B más o más B se logra cuando uno se mantiene en categoría 1, ¿sí? El otro punto es cuando hablamos de aire purificado, hablamos de un filtro HEPA de 99% de eficiencia. O sea, no de un H13, sino de algún filtro que no necesite tanto. Y el último punto importante, que es más o menos lo que es categoría 3, ¿sí? Que no es negociable para esta norma, es no filtren con HEPA, no interesa filtrar con HEPA si no tengo por lo menos 20 metros cúbicos hora por persona de flujo de aire fresco. Es decir, porque con un filtro no generamos oxígeno. Entonces, si yo no tengo aire fresco, tampoco tengo a las personas y me quedan dormidos los alumnos, por ejemplo, ¿sí? Para dar la idea. Entonces, eso que es más o menos categoría 3 es lo mínimo que el Status Report 52 pide. Llevarlo a categoría 1 puede ser incrementando el aire exterior o puede ser filtrándolo. Bueno, todo se resume en esta fórmula, ¿sí? Realmente es una solución muy simplificada a un problema bien complejo, pero realmente la solución es muy simple. Entonces es calcular el caudal total de aire libre de virus, es igual a, entre paréntesis, porque después todo se va a afectar por el factor de actividad, ahora lo vemos, pero N es la cantidad de personas, QP sería el caudal volumétrico por persona, en este caso para la categoría 1 es 36 metros cúbicos hora, ¿sí? A eso hay que sumarle una componente, un término que es un caudal de aire por cada metro cuadrado del ambiente. Entonces de repente es una combinación interesante porque no tiene en cuenta solamente la cantidad de personas o no tiene en cuenta solamente las renovaciones del aire sin importarle las personas. Es decir, es una fórmula que existe ya en la norma 16798 del 2019 y esta fórmula combina ambas cuestiones. Es decir, cuando hay muy poca densidad de personas no necesito incrementar el aire, ¿sí? Lo que es innovador y digamos es post pandemia es que a todo eso se lo multiplica por un factor que se llama de actividad, ¿sí? Y por otro lado, lo que yo decía de la densidad de personas, cuando hay más de 20 metros cuadrados por persona, es decir, la densidad es tal que hay una persona por cada 20 metros cuadrados o más, el coeficiente QB, que sería 3,6 para la categoría 1, se hace 0. Porque, claro, hay muy poca gente en el interior de ese local. Ya vamos llegando a los resultados finales. El factor de actividad, por las primeras filminas que mostré al comienzo, es decir, si recuerdan, era hasta 6 veces más uno podía consumir aire respirado, ¿sí? Desde medio metro cúbico hora hasta 3 y pico, casi 3,5 metros cúbicos hora, si uno estaba o bien relajado o bien haciendo ejercicios. Entonces, y además está el tema de la cantar, gritar y demás, o hablar fuerte, en donde también penalizaba muchísimo más la cantidad de aerosoles que exhalábamos, hasta 30 veces más. Entonces, esta norma, este reporte define que hay que multiplicar por 1 solamente todos aquellos locales cuya actividad es personas sentadas, personas que normalmente habla una sola, hablan pocas personas, están solamente respirando, cine, teatro, una oficina, un auditorio, etc. ¿Sí? En cambio, lo que llama actividad alta está dividida en 2, peluquería, salón de belleza, por alguna razón lo consideran como un factor de actividad de 1,3, probablemente se hable alto, probablemente el ruido haga que las personas estén hablando al mismo tiempo y alto. Un restaurante
es la misma razón, es decir, hay muchas personas hablando al mismo tiempo, cafetería, cantina y demás. Y lo que también está dentro de esta parte son gimnasios que son gimnasios solamente de hacer pesas. En donde haya una bicicleta o donde haya una cinta de correr y demás, el coeficiente tiene que ser 1.6. Supongo que esto está claro entonces. Entonces, acá hay un ejemplo en donde hay un restaurante si uno mira, en 100 metros cuadrados hay 50 personas, es decir, es bastante cantidad de gente. Si imaginamos un lugar de 100 metros cuadrados, no es un lugar muy grande, para 50 personas, que ya posee una ventilación mecánica de 2.000 metros cúbicos hora, que es bastante, por supuesto, ¿sí? Entonces, la primera comprobación que hace este método, recuerden que hablamos de que lo que no era negociable es aire categoría 3 para traer oxígeno, es decir, aire fresco para oxigenar el ambiente tiene que ser mayor a 20 metros cúbicos por hora por persona, ¿sí? Eso no es negociable para esta norma. Entonces, 2.000 metros cúbicos hora, que es lo que está actualmente para 50 personas, me da más, me da el doble, con lo cual, primera prueba está superada. En cuanto al suministro de aire libre de virus, ¿sí? Hay que hacer la cuenta completa, y en ese caso, la cuenta da 50 por 36 más 100 metros cuadrados por 3,6, todo eso multiplicado por 1,3 porque es un restaurante, y me está dando 2.800, con lo cual, por lo menos para esa situación, no se consigue la clasificación más B, ¿sí? ¿Cuáles serían las maneras? Bueno, posibilidad 1, bajar el aforo. Y esta es una fórmula que, digamos, es perfecta para poder decir, mira, el aforo puede ser tanto, no, digamos, 30% para todo el mundo. No, el aforo para esta situación, para este lugar, puede ser tanto, y esto es lo que a mí me resulta interesante. Entonces, con 32 personas en vez de 50, la cuenta da, ¿sí? Da un poquito menos de 2.000 metros cúbicos hora. Posibilidad 2, si tenemos la posibilidad, aumentamos el caudal. Por supuesto que nosotros sabemos que para un equipo de climatización, aumentar el aire exterior penaliza el confort, penaliza el equipo de expansión directa, empieza a tener algún problema también de funcionamiento, puede tener cortes por alta presión, etcétera, ¿no? Pero esto es otra posibilidad, es decir, aumentamos a más de 2.808 metros cúbicos por hora el caudal de aire externo y conseguimos atender la clasificación. Y la tercera es filtrar la diferencia. Es decir, pongo un filtro HEPA por 850 metros cúbicos hora, sea en recirculación, sea con un purificador de ambiente. Entonces, cada una tiene, digamos, ventajas y desventajas de estas alternativas. Algunas directamente no son inviables, otras es gratis porque bajar la cantidad de gente me sale gratis, otra penaliza el confort térmico, otras será pagar un costo, viabilidad, etcétera. Pero hay, digamos que, soluciones y el método es redondo en ese sentido. Bueno, para ir terminando, si ponemos purificación de aire, tenemos que tener en cuenta algunas cosas que sean tecnologías comprobadas, es decir, estamos hablando de filtración HEPA mecánica, no estamos hablando ni de lámparas UVC, ni de ionización del aire, ni de nada de eso, ¿sí? No deben generarse corrientes de aire en la zona de respiración, porque si no, por más que pongamos aire filtrado, ese aire genera una corriente que lleva de una nariz a la otra el aire, como pasó con aquel restaurante de Wuhan. Bueno, el nivel de ruido es otro punto a tener en cuenta. La capacidad de los filtros HEPA tienen alta presión, se ensucian un poquito y el caudal cae. La capacidad de mantener el caudal a expensas de corregirlo con RPM del ventilador conforme se va ensuciando el filtro y demás. Bien, ahora, si queremos abrir la ventana, ¿se puede? Bueno, esta norma dice, se puede, por lo que hemos visto, no podemos asegurar cuánto caudal estamos poniendo. O sea, no hay manera, si hay viento o no hay viento, si la temperatura es distinta, no hay manera de cumplir con esta fórmula.
Entonces, lo que se permite a través de esta norma es decir, bueno, ok, si yo voy a tener la ventana abierta, tengo que tener un sensor de CO2, ¿sí? Y si no llego a categoría 1, tengo que tener un purificador que me purifique el aire entre la categoría 1 y la categoría 3. La categoría 3 es lo que no es negociable. Si yo tuviera un sensor de CO2 que me diga que mi semáforo está en rojo cuando estoy arriba de las ppm, de las 1500 ppm que son de la categoría 3. Si estuviera en amarillo cuando estuviera en el medio y en verde cuando estuviera entre 800 y 1000, sería bueno, ¿sí? Ahora, podría transformarse en verde los 1500 ppm, porque ya sabemos que el oxígeno es suficiente, pero hay que agregar, hay que complementarlo con filtración HEPA. Por último, algunos ejercicios, ¿sí? Un aula con 25 personas, 75 metros cuadrados de apertura de ventanas, entonces de repente 1500 ppm es lo que estamos haciendo, el ejemplo es ese, se calcula un purificador adicional que va a dar 715 metros cúbicos hora. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que 715 metros cúbicos hora da la cuenta de multiplicar la cantidad de personas por 36 menos 14, o sea, por 22, que es la diferencia en la categoría 1 y 3, ¿sí? El área por 2,2, multiplicado por la actividad, que en este caso creo que es un colegio, la actividad es 1, esa fórmula da 715 metros cúbicos hora de aire a filtrar. Otro ejemplo, un gimnasio con 30 personas, 120 metros cuadrados, un sistema de ventilación existente, ¿sí? Bueno, la fórmula, la cuenta no da, o hay que reducir de 30 a 22 personas, o hay que aumentar el caudal de 2.000 a 2.420 metros cúbicos hora de aire externo, o hay que filtrar el aire por 420, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí? Bueno, en este caso el gimnasio, recuerden que es una clasificación de actividad que multiplica por 1,6, ¿no? En el caso de un teatro, la actividad es muy tranquila, con lo cual el factor es 1, y aquí hay una densidad de gente enorme, entonces son 1000 personas para 1000 metros cuadrados, 1 metro cuadrado por persona, pero ya tiene un sistema de ventilación con 20.000 metros cúbicos hora. Bueno, resulta que no alcanza porque la densidad de personas es muy grande, entonces hay que reducir el aforo a 455 o hay que aumentar el caudal de 20.000 a 39.000 o hay que filtrar 19.600. ¿Sí? Si se cumple esto, digamos, con estas situaciones y además las reglas distanciamiento, limpieza, mascarilla, barbijo, la operación continuada sobre la base de este informe es lo suficientemente segura, ¿sí? Por todo esto que intenté muy rápidamente demostrar, ¿sí? Entonces, pase que está abierto, las cosas pueden ser así de fáciles, ahí termina la presentación. Excelente, Fernando, ya se van sumando los panelistas. Que quiero aprovechar a hacer dos preguntitas rápidas que surgieron. Una es, utilizando el criterio de estudio de la EON, ¿no? Para el supuesto de las personas infectadas, ¿cómo podríamos tomar un valor real acá en Latinoamérica que puede ser mayor a 1 si no tenemos la cantidad real de los contagios, ¿no? Esto va apuntado, me parece, a los testeos que no se realizan como se debe o con la cantidad que no corresponde. Claro, no, yo no voy a poder responder eso, digamos, nosotros es decir, tenemos que ocuparnos de cómo atender estos ambientes. Lo que sí, digamos, tenemos que tener en cuenta es, esto es suponiendo que hay una persona infectada. Realmente, yo fui uno de los casos en donde el primer día de clase cerramos la burbuja por mi hijo. Resulta que después no fue nada. Pero digamos que la probabilidad de que haya un alumno, en el caso de un aula, ¿no? Un alumno contagiado, existe, por supuesto, pero es relativamente baja. Ese chico tiene que tener algunos síntomas y demás. Además de que, por supuesto, no todos estamos contagiados en todo momento. Eh, eh, pero
esto ya toma el supuesto de que hay una persona mínimo contagiada y la probabilidad de contagiar a 1% del resto. Perfecto, va más allá entonces de los testeos. Y con respecto al aula también, en algunos de los casos que pusiste como ejemplo, ¿se consideró la posibilidad de extraer aire del aula para asegurar la renovación de aire y evitar el escaseamiento por sobrepresión? De traer el aire, perdón, no entendí bien Extraer el aire. Si se consideró la extraer. posibilidad de extraer el aire del aula para asegurar la renovación de aire y evitar el desplazamiento por sobrepresión. Sí, es una de las cuestiones que hablábamos recién con Francisco antes de empezar. Es decir, es una posibilidad, es decir, un extractor genera una cierta renovación. Por supuesto que hay que controlar de que no se cortocircuite ese aire, ¿no? ¿Y dónde va a parar ese aire? Porque uno debería considerar ese aire como un aire contaminado, ¿sí? Y por otro lado, es difícil de controlar las entradas de aire, ¿no? Para esto creo que los expertos que están ahí son mejor que yo para responder. Perfecto. Bueno, entonces arranquen nomás con el debate. Yo a partir de lo último que se comentaba, creo que eso es una característica de diseño que se considera, por ejemplo, 5 pascales a partir de los caudales de aire, por ejemplo, ¿no? Por usar una referencia, y después a partir de los caudales de aire exterior que se considera, se verá si se pone ventilador de extracción o no, etcétera, en la manejadora o en el sistema que se use. Creo que eso es genérico de cualquier instalación bien hecha, me parece, ¿no? No se va a tratar de inflar, digamos, y sobrepresionar el ambiente exclusivamente ingresando aire exterior, ¿no? Se supone que eso no tendría que pasar. Eso por lo menos lo que yo entiendo de cómo está hecho el estudio, ¿no? Como que es una buena instalación, digamos. Sí, Esteban, yo creo que hay algo que vale la pena aclarar, es decir, nosotros tenemos la posibilidad de hablar con los alemanes y de hablar de temas técnicos, con lo cual es un poco el aporte que yo puedo hacer, ¿no? Para generar esta discusión. Pero justamente estas escuelas de las que hablaba, más allá de los cines y demás, estamos hablando de códigos y normativas europeas que no son nuestra realidad, ¿sí? Normalmente nuestras escuelas no están con ventilación mecánica per se. Creo que tenemos una deuda en ese sentido. Pero bueno, hay muchas formas de hacer esto. Por ahí Carlos, Paula o Francisco tienen alguna opinión que aclare más, ¿no? Hola, buenas tardes. No, lo que nos ocurre, y como vos decís, esta pandemia no nos agarró bien sanados, como por ahí tenían las escuelas seguramente de países desarrollados, como el caso de Alemania, sino que nos agarró con escuelas con una amplia gama de diversos estados, de escuelas en buen estado a escuelas imposibles de ocupar con o sin pandemia. Por eso la única solución que hoy teníamos de todo lo que planteábamos era abrir las ventanas. Ahora, yo el fin de semana veía videos de escuelas de chicos donde con estas condiciones exteriores los chicos estaban emponchados hasta con todo lo que se le puede ocurrir y las maestras igual. Con lo cual, en vez de contagiarse del COVID, que esperemos que nunca suceda, van a tomar resfríos o gripes estándar de la temporada invernal. O sea que hay que ser muy cuidadoso en un país como la Argentina en las decisiones que tomamos. O sea que ventilaciones mecánicas prácticamente yo, salvo alguna escuela privada que desconozco, no creo, las escuelas públicas no creo que tengan. Lo mejor que pueden tener son las escuelas con ventilación cruzada natural, y la ventilación cruzada está garantizada por la ventana que da a un patio y la puerta abierta de la escuela a los pasillos de circulación, que se puede dar una cierta ventilación cruzada. El problema son ahora las condiciones ciclométricas. Así que estamos en un cuello de botella. No me quiero meter en el tema de la presencialidad porque creo que es un tema que nos excede y que no debemos opinar porque trasunta otro carril que no es el de gente que quiere ayudar a que nadie se enferme. Pero la realidad es que hoy por hoy
la ventilación con que contamos en las escuelas es la ventilación natural. Salvo casos específicos, no tenemos otro remedio, creo. Sí, perdón. Con respecto a eso, sí, las escuelas serían un caso de suma importancia porque es lo que se está discutiendo ahora y porque son a lo mejor las personas más vulnerables, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que hay muchos edificios de oficinas que no cuentan con ventilación mecánica. Y eventualmente, si contaran con ventilación mecánica, no sería la suficiente como para cubrir estos caudales de aire exterior. Yo, como fanática de RAE, me pregunto, estos caudales unitarios que están dados para una categoría 1, que son de 36 metros cúbicos por hora por persona y de 3,6 metros cúbicos por metro cuadrado, surgen de estudios de laboratorio, es decir, ¿cómo llegaron a estos caudales para decir que son lo suficientes para diluir o no eliminar, porque yo sé que ningún método es definitivo ni es certero, ¿no? Pero como para diluir la cantidad de concentración de COVID en un espacio. Mira, Paula, lo que yo vengo estudiando y entendiendo, ¿sí? Y no es una verdad absoluta, porque la verdad que no tengo el 100% de la certeza para darte la respuesta, pero digamos, la norma, la 16728 es, /1, bueno, esa norma, que es del 2019, que reemplaza otra que venía del 2015, que es una norma que si vos la buscas en internet, es paga y está, digamos, los alemanes la llaman DIN EN, los italianos la llaman EN, los españoles la llaman EN-UNE, pero digamos, todos se alinearon bajo la misma norma, y es una norma que habla no solo de calidad de aire, sino también de eficiencia energética. Sí. Vos viste que en Europa no está permitido, digamos, enfriamiento mecánico, encender compresores cuando el aire exterior baja de los 15, 16 grados. Es decir, hay que hacer free cooling obligatoriamente, y aparte es obligatorio recuperadores y demás. En ese sentido creo que están muy avanzados comparado con Latinoamérica. Ahora, seguro. En cuanto a qué análisis o qué estudio da esos números, esto viene de antes. Lo que cambia con este reporte es que dicen, bueno, hay consenso en que 800, 900, 1000 ppm de CO2 es un aire que también, digamos, es un aire libre de virus. O sea, en un lugar con X densidad de personas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta norma que me da esa solución. Lo que hicieron es tomar esa norma, agregarle el coeficiente de actividad, para decir, bueno, que esto realmente sea representativo, porque no es lo mismo una persona callada, tranquila, que una persona que esté gritando al mismo tiempo que esté pedaleando. Entonces, creo que ese es el valor agregado. Yo había quedado en su momento con vos en hacer una comparación de los valores unitarios de RAE, ¿no? Porque RAE tiene una diferenciación entre distintos tipologías de espacios, y digamos que ese factor porque multiplica, que tiene que ver con el nivel de actividad, ya está dado en los valores unitarios. Ellos los dan en litros por segundo por persona. Hice una comparativa y esta norma está dando unos caudales superiores, ¿sí?, a los necesarios que por lo menos arrojan los cálculos de RAE. Así que bueno, será algo a tener en cuenta, no sé, estudiar a qué se debe esta diferencia y ver cuál de todos los sistemas es el más conveniente, porque de hecho, y como decía creo que recién Carlos, y vos también, Fernando, sobre esto nadie tiene la verdad absoluta, son todas medidas de mitigación
Y sobre todo, y lo primero que dice en el documento que vos enviaste es que sobre las medidas de distanciamiento, uso de máscara facial e higiene, a partir de ahí comencemos a implementar temas de ventilación. O sea, lo fundamental y básico, que es lo que podemos hacer en casa, sigue estando vigente. Pero el tema de los caudales de ventilación, a mí todavía me tiene un poco desconcertada. No sé, muchachos. No, coincido. Perdón, si me permiten, dale, dale, no, Esteban. dale vos. No, yo muy rápido, no sé si había quedado contestada la pregunta de Paula. Me parece que los cálculos que utilizan, por lo menos lo que yo interpreto de lo que comentaba Fernando, con mucha precisión y todo, que venía dado por eso, de que se cumpla eso de estar entre 800 y 1000 ppm de CO2. Eso, de ahí, a partir de esa consigna, es que salen los caudales que estamos hablando, y por supuesto esa cuestión nueva del factor de actividad, digamos, que multiplica al final. Creo que viene por ese lado. Lo que sí me parece interesante, que eso Paula, vos sos especialista para poder decirnos cómo se podría evaluar cruzado, es el tema de la efectividad que sí menciona ASHRAE, que acá no está. Bueno, ese era otro punto. Y la del breathing zone, que bueno, que ahí... Exacto, ahí, bueno, ASHRAE tal vez está simplificado acá, tal vez está simplificado en un happy medium que está bien, y listo. ¿Yo puedo compartir pantalla? Organizator. Sí, Paula, ahí ya te agrego, ¿eh? Si se puede, no sé. Sí, se puede. Voy a hacer lío, seguro. No importa. Listo, ahí te debería haber llegado la invitación. Bueno, ahí me llegó y por favor disculpen cualquier desprolijidad. Aprovecho para hacer un comentario que creo que también viene a lo que estaban hablando, discutiendo, ¿no? Que es también la importancia de trabajar con, como decía Fernando en su momento, que nosotros no somos médicos, sino que somos más del lado de la ingeniería, y que también está bueno trabajar con infectólogos, neumonólogos, no solamente con la parte del gobierno que exija después, sino también trabajar con la parte de la ciencia médica, ¿no? Que también nos ayude a que estos datos sean un poquito más sostenibles, ¿no? Sí, señor. Bueno, mientras va buscando Paula, si me permitís, así. Sí. Ya veré, le quería comentar. Tema escuelas, como bien decía Carlos anteriormente, piensen que fundamentalmente las escuelas es una U con un gran patio en el medio que lo terminaron techando y que tiene puertas y ventanas en el mismo lado. Hay muchas con esa tipología. Entonces, se dificulta, no tenemos ventilación cruzada y encima está bajo techo, que con suerte, abajo del tinglado podemos tener alguna corriente de aire. Tema 2. Estoy de acuerdo con vos, Paula, con que lo que nos preocupa es qué tasas debemos tomar de ventilación por persona. Acá esta cuenta me está considerando similar al estándar 62.1, que es un valor por persona, un valor por metro cuadrado, y me suma un dato por actividad, lo cual es lo mismo porque en el estándar tenemos distintos renglones por actividades y que nos da las tasas. Eso es lo que estoy mostrando acá. Ok, ahora, también estoy de acuerdo que da valores más altos acá que allá. Hay otros datos que, por ejemplo, entre ATESIR y REBA han llegado a un valor unificado de 12 litros por segundo para utilizar en época de COVID. 12, perdón, son 40, ¿no? Son 40 metros cúbicos hora, 12 litros por segundo. 45. Sí, por 3,6. Sí, son 43,2. 43. Claro. Eso es lo que vienen tomando 12, en una época dijeron 12,5 y para hospitales llegaron a 20. O sea, las áreas más contaminadas deben de llegar a 20 en vez de 12. 12 lo dejan más para oficinas. Toda esta ensaladera, la que creo que necesitamos por lo menos tomar un momento de calma y decir, nos podemos juntar para determinar qué nos conviene y recomendar a las autoridades locales para que después no nos salgan, como lo que nos mandó Carlitos, con un decreto que dice que tenemos que tener el 100% del caudal de un equipo de confort dedicado al aire exterior.
y para solamente el 30% de ocupación. Esa es una de Me sacaste las palabras de la boca, Francisco, porque es interesante la discusión digamos, o sea, nos vamos a poner de acuerdo un poquito más, un poquito menos. A mí lo que me parece interesante es el método, que es una fórmula que simplifica. Ahora tenemos la tabla, ¿sí? Tenemos la tabla y demás, pero si vos mirás, todos más o menos apuntan a aumentar un poquito el caudal, a bajarlo de acuerdo a la cantidad de gente y más. Pero digo, el hecho de decir 10 renovaciones por hora para el 30% de ocupación es muy fuerte, porque es 80-90% aire exterior, no hay equipo de aire acondicionado de confort que lo soporte, y hace inviable todo, cuando estamos viendo que hay otra forma de calcular algo distinto, ¿no? Por eso digo, me parece que quizá a partir de hoy, a partir de esto, podemos discutir un método de cálculo para hacer la asociación argentina, digamos, y proponerlo, porque yo no tengo duda que si nosotros hablamos con las cámaras de restaurantes, las cámaras de las distintas actividades, nos van a recibir con los brazos abiertos. Entonces me parece que esa es la obligación que nosotros tenemos. Paula, perdón que te... Es que con los que deberíamos hablar es con el Estado. Yo me tomé el trabajo a través de buscar en el hilo de gente conocida, y tuve una reunión con el ministro que firmó la resolución que habla del aforo del 30% con el 100% de aire exterior. Evidentemente no es culpa del ministro desde ya, porque me atendió muy amablemente. Él firmó la resolución, evidentemente no la escribió. La información vino de salud, y en definitiva lo que me dijeron por ahora es que hasta que esto no amaine, es muy difícil socialmente y políticamente cambiar una resolución por una menos exigente. Con lo cual, hoy en Buenos Aires hay algunos pocos edificios que yo conozco que tienen free cooling, que pueden trabajar a 100% de aire exterior, pero no van a mantener la ciclometría del ambiente. O sea que hasta hace 20 días que teníamos 20 grados externos, más o menos se manejaba. Ahora que tenemos 10, 12 grados externos, es imposible mantener esas condiciones. Con lo cual, hoy estamos en un cuello de botella. Yo creo que si hablamos yo me río, ¿no? Pero cuando hablamos acá nadie contamina, parece tampoco, porque vos hablás con la Federación de Restaurantes, te dice que en los restaurantes no hay contaminación. Hablás con la Federación de Gimnasios y te dice lo mismo. Y cada uno en realidad tiene parte de razón y no parte de razón. La contaminación existe en todos lados. En algunos lugares, evidentemente, si el transporte fuese cerrado, se daría más. Si fuésemos a un estadio cubierto como el Luna Park y lo llenamos de gente, se va a dar mucho más que si vamos a una cancha de fútbol que está al aire libre. Pero en todos lados se contamina. Lo que pasa es que lo difícil es encontrar el punto de equilibrio para que la sociedad siga funcionando y bajemos la contaminación. Y para eso, evidentemente, lo vemos a nivel mundial, no hay recetas únicas. Yo creo que la única receta es la vacuna. Después todo lo demás es como diría algunos, zaraza, ¿no? Yo creo que es muy valioso el enfoque, ¿no? El enfoque de esto, porque lo que decíamos recién, mirá si supusiéramos que tenemos que mantener esas condiciones que hoy están, que se exigen hoy, pero por ejemplo no tenemos posibilidad de 100% de aire exterior, entonces tenemos 70, pero con la fórmula esta podemos bajar el aforo de 30 personas a 21 de una manera precisa y con un fundamento de cálculo, y si necesitamos 25, bueno, en vez de 30 nos debería dar 21, bueno, pero necesitamos 25 personas, bueno, sumamos 4 y 2 purificadores, y estoy en la misma condición que la que me pide el Estado. Si nosotros pudiéramos flexibilizar, revisar no la exigencia, sino la forma de llegar a una misma condición de calidad de aire, sería fabuloso, y esto creo que es el puntapié perfecto para hacerlo. Encima, digamos, creo que es la conclusión un poco de la charla, Fernando, ¿no? De la presentación tuya. Yo creo que, a ver, si firma Paula, Francisco, Carlos y Esteban, yo firmo también abajo. Creo que nosotros tenemos la obligación de proponerlo. Después está el tema político o el tema que siempre está, Carlos,
pero creo que nosotros tenemos esta obligación. Si además se suman las cámaras para decir, esto me sirve, ¿sí? Si además los dueños de los edificios que dicen, tengo que gastar una fortuna, y esto va en contra de nuestro negocio, pero yo lo hago por mi país. Entonces digo, me parece que esto es lo que nos toca, y creo que nos vamos a poner de acuerdo porque ASRAE, REBA, Eurovent son gente que habla de cosas técnicas. Eso es lo que yo creo que debemos hacer. Después podemos tener éxito o no, ¿no? Paula, vos te quedaste con, me parece que ahora no está compartida la pantalla. Si vos querés, yo puedo compartir No. el Excel. A ver, espera. La dejamos con el Excel colgada, pobre. Espera que ahora no lo... Ahora que pueda hacerlo, espera, cachito. ¿Ven mi pantalla ustedes? No. Ya está para compartir pantalla, ¿eh? Ah, ¿no la compartí nunca? Sí, pero después como te fuiste, ahí ahí está. ahí, Fernando, deberías tener la posibilidad. Todavía no. Bueno, mira, Paula, yo tengo el mismo Excel. Si vos querés. ¿Pero lo ves? No sé si ahí lo ven. Sí, sí. Sí, ahora sí. ¿Pero quién está compartiendo? Es la mía. Es la mía, Paula. Bueno. Para simplificar las cosas, pero bueno, es tu planilla. La de hoy a la mañana. Sí. Yo creo que lo que vos querés mostrar es esto, ¿no? Exacto, exactamente. Incluso cuidado porque en hay dos fórmulas que no estarían bien, pero bueno, sigue siendo el mismo tema. O sea, en cuartos aeróbicos, fíjate que ese 107 no es correcto, me parece. Ok, bueno. Pero bueno, en general, es un caudal superior el que pide la norma alemana que lo que estamos trabajando nosotros en ASRAE. Acá está, mira, es 208%, 300, 180, y en este caso da al revés, pero debe ser por el error. Sí. Ahora, si bien, a ver, el estándar 62.1 no trata de COVID, trata de ventilación en locales ocupados, y después ha habido toda una emisión de, ¿cómo se dice? Sí, de documentación de documentación, gracias, de ASRAE, que viene, pero viene afirmando que, bueno, si se cumple con estas cantidades de ventilación mínimas, estaríamos protegiéndonos relativamente contra el COVID, siempre que no se produzca recirculación, ¿sí? Con un filtro que no sea EPA, que es otra de los principales problemas que tenemos en los edificios. O sea, este es el caudal de aire exterior sin recirculación, si querés, a través de, para el caso de COVID, a través de recircular por un filtro EPA. El problema es que en los sistemas de aire acondicionado BRB de ninguna manera podemos poner en las evaporadoras un filtro EPA. Perdón. ¿No? Y ahí tal vez también hay una presentación de Bill Banford en la cual sugiere aumentar el aire exterior en un 20% y filtrar el retorno a través de un filtro EPA para obtener una condición similar a la de 100% de aire exterior. Bueno, a ver, es una combinación y una cantidad de cosas y de escritos que se están leyendo y que a lo mejor causan un poco de confusión. En definitiva, de los que estamos presentes acá y más allá de nosotros 4 o 5, las personas que están atendiendo a esta charla, ¿qué piensan, qué comentan, qué opiniones tienen? Si me dejas antes de eso, para sumarles también opiniones, dos datos quisiera agregar. El número uno es que las partes por millón de CO2 no me son significativas del nivel de contaminación, sí de la presencia de gente, nada más. O sea, de presencia,
pero no me dice si están sanos o todos contaminados. Con lo cual, seguir ese indicador, y es un poco relacionado a la misma cuenta que vos expusiste ahora, Fernando, es más gente, más aire exterior por lo que mido de CO2. A eso lo que sí me afecta a el nivel de contaminación es qué caudal le aplico a cada persona y a cada metro cuadrado, lo mismo que dijimos antes. Y el tema número 2, que no nos olvidemos entre leyes, normas y otras cosas, que tenemos una bendita ley de seguridad e higiene que ya tiene también una tabla, que es ley de hace muchos años y es de aplicación, y que entre algunos de sus valores dice 49 metros cúbicos por hora por persona. O sea que además nos excede a estos valores, pero para situaciones normales. Es una cuestión a veces muy difícil de cumplir esa solicitud, pero forma parte del paquete de lo que estás también averiguando acá, Paula, en este grafiquito de Excel. Sí. Bien. Paso la palabra para los participantes, si gustan. Franco. Sí. Bueno, tenemos un par de consultas de la misma persona, ¿no? ¿Qué protocolo se tiene pensado para tratar el aire contaminado que sale del ambiente ventilado? Contaminado me refiero seguramente a que esté expuesto a personas con COVID. Y después seguro que viene... no le vamos a poner un TORIT, eso seguro. Seguro. Bueno, y la segunda, que creo que quizás está relacionada, que es muy amplia y bueno, no creo que la puedan responder con tan técnicamente, es la opinión acerca de la ventilación y la lámpara UVC. Bueno, yo tengo una opinión formada, que no sé si coincidimos. Las lámparas UVC nosotros las usamos desde hace muchos años para limpiar serpentinas. O sea, es una manera de que la serpentina no genere el biofilm, porque tenemos ahí el virus, la bacteria, el hongo, lo tenemos contra las cuerdas durante todo el tiempo posible frente a la serpentina, el que se queda pegado a una serpentina húmeda. Para eso, con una radiación determinada, que es bastante menor, uno puede lograr que no se generen esas colonias. Ahora, para inactivar el virus que pasó en una velocidad de 6 metros por segundo en un conducto, no hay manera. Es decir, necesitaríamos poner 20 veces la potencia que usamos, caro, inviable y demás, con lo cual UV como elemento único de limpieza no es válido. Sí es algo muy válido para que la serpentina no se tape, no genere mayor consumo por la pérdida de transferencia por ese biofilm, pero UV, mismo que sea en la gama C, que es el correcto, es decir, la longitud de onda correcta, no es suficiente para decir inactivo virus que están pasando por un flujo de aire. Es decir, lo único que hoy está comprobado es filtración mecánica, ¿sí? Y nosotros sabemos perfectamente cuánto filtra un HEPA H13, hoy se llama ISO 35H, un H14, ISO 45H, sabemos perfectamente cuántas partículas filtra y con eso podemos estar tranquilos. Después hay otras tecnologías que son más nuevas, que están interesantes, pero son un poco más dudosas, ¿no? Por el momento. No sé si alguien tiene una opinión contraria. Hubo un comentario que no se entendió recién. No, iba a ser una pregunta, perdón. No. Bueno, les consulto, perdón, Fran, si querés después responder, acerca de lo que es la simulación CFD. Si hay alguna manera de, mediante CFD, saber cuántos contaminantes se diluyen con esta herramienta. Mi impresión es que eso es lo que deben usar en los laboratorios, digamos, pero nosotros estamos, me parece, usando un dato de salida, totalmente de salida, y vemos todo lo demás como una caja negra, por más que lo podamos entender y todo. Me parece que un poco el objetivo de esta presentación de Fernando y esta iniciativa es que entre todos evaluemos si esta fórmula tiene sentido para darle flexibilidad
a esa exigencia, sea muy alta como la que está hoy, de 100% y 30% de aforo, pero hacerlas más flexibles, ¿no? Me parece, yo le veo un poder, digamos, súper importante a eso, a esa parte. Sí, eso es cierto, ¿no? Porque hasta ahora estaban pidiendo una cantidad de aire exterior que era imposible de cumplir por cualquier 100%, pero instalación. justamente, pero Fernando acaba de demostrar por institutos alemanes, universidades y laboratorios que es equivalente 100% de aire exterior y, por ejemplo, 30% de aforo. Tiene una ecuación que dice, si en vez de 100% pones 70 y el aforo lo bajás a 22, por ejemplo, si mantenemos fija la ocupación, y es la misma consecuencia. En CO2, y entendemos que como es lo mismo en CO2, va a ser lo mismo el riesgo de contraer o estar expuesto a los aerosoles que nos pueden enfermar, etc. Eso es lo que tiene, me parece, valor el método de cálculo, ¿no? Sí, yo me quedé con algo que dijo Francisco, si me permitís, Paula, no sé si vas justo a hablar. No, ya estoy. Lo que dijo Francisco es verdad, es decir, estamos midiendo, si medimos CO2, estamos midiendo CO2, no estamos midiendo virus, ¿sí? Lo que digo es, hay una correlación, el virus sale de las personas, entonces las personas exhalamos CO2, si medimos CO2, estamos midiendo lo que en conjunto es el riesgo potencial. Si nosotros estamos hablando de escuelas, pero podemos estar hablando de un teatro, ¿no? Que por lo que aprendí con esto, los teatros realmente son seguros, siempre que haya una buena distribución de aire. Pero supongamos que volvemos al aula. Si nosotros de los 25 chicos tenemos a 24 contaminados y ponemos a uno que está sano todavía en el medio, lo vamos a contagiar. Es decir, lo que tenemos que suponer es que hay una probabilidad de que haya uno. Entonces, si no arrancamos con ese supuesto, no vamos a poder hacer nada. Es decir, hoy tenemos que tomar un supuesto y fijar una de las variables. Como las que dijo Paula anteriormente, que es entre distanciamiento, barbijo, máscara, qué sé yo, temperatura, o sea, ya a partir de una base de mínima, para lo cual no estamos llenando el agua de todos contaminados. Eso es lógico. Y debo de agregar algo que estábamos comentando antes de empezar esta charla, que es que me resulta de suma importancia y por eso se transforma cada caso en único para poder analizar, que son las corrientes de aire. Como bien dijiste anteriormente, el caso del restaurante en China, la primera contaminación fue corriente de un split, aguas abajo del contaminado. Esas son también cuestiones que tenemos que revisar los que nos dedicamos a esto, para ver cómo manejamos esas corrientes de aire. Yo puedo tener una ventana en una escuela donde el antepecho de la ventana me pegue a la altura de la cabeza y no me tocó, salvo por algún remolinito, algo de la corriente de aire, si fuera ese el caso. Y otros donde yo le puedo estar aplicando 100% de aire exterior. Inyecto aire exterior, saco aire exterior. Perfecto. Y eso me genera una hermosa turbulencia donde mezclo todo entre el infectado y el sano. También es para cuidado. Se supone que genéricamente la dilución nos va a dar mayor seguridad, lo cual es cierto. Pero cuidemos las venas de aire, cómo la estamos generando. Hoy día, el chorro de aire fresco en el medio del cuello, que podía ser placentero en verano, hoy no lo es tanto. Tenemos que hacer la difusión más tranquila y que no nos pegue. Estos pequeños detalles me parecen también de importancia. Ahora, Francisco, nadie más de acuerdo que con Esteban y con vos, yo. Pero eso para una obra nueva, ¿no? Cuando vos te sentás con el papel blanco y lo dibujás. Pero ¿cómo haces ahora? Hay algunos casos que estuve reviendo, una empresa multinacional que revisamos todo el edificio y cambiamos con pequeñas cosas prácticas el criterio de la difusión de aire, por ejemplo. Si tengo un difusor placa es bastante tranqui, sé que tengo una forma de recorrido a determinada velocidad, no estoy muy preocupado. Si tengo reja de inyección en pared, sí, porque sale con mayor impulso y es fácil que me pegue acá. Si tengo un piso techo en situación de techo, a la velocidad que sale,
a una distancia de 5 metros, le va a pegar en la cabeza. Bueno, a partir de ahí para abajo tenemos los contaminados, los anteriores no, porque Sí, ese perdón, Francisco, cuidado. pero un piso techo no lo podrías encender hoy en día. Tenés razón, pero yo te puedo dar aire exterior por un lado y el piso techo prendido por el otro. Y bueno, pero ¿Ok? se produciría eso mismo que estás diciendo. Exacto, cada vez hay que estudiar más en detalle estas cuestiones. ¿Qué habilito y qué no habilito? Tengo el aire exterior, lo tengo que tener medido, cuantificado. Sí. ¿Cuál es la tasa de aire exterior que tengo? Si me alcanza, si no me alcanza, si le pongo purificadores y si prendo el piso techo para mejorar confort sin perjudicar las corrientes de aire. Y si dejo gente afuera del edificio también, que es la nueva variable, si dejo los que llegan tarde al trabajo, que los dejas a 7 u 8, dejas afuera. Mira un poco con... Sí, sí. Mira, yo acá en la oficina, que estamos con papá está en su oficina, yo estoy en la mía y no hay nadie más. Ahora cerré las ventanas que tengo al lado mío porque me estaba congelando. Y tengo una estufa de velitas. El frío o calor no lo encendí. Entiendo lo que decía Carlos de las escuelas. Los chicos se deben estar muriendo de frío, llevan el colchón encima. Va a llegar un momento que no van a cumplir con esto porque es imposible, te diría. Es un malestar bastante complejo. Bueno, estimado, yo creo que viendo la hora, para ser respetuoso también con quien se enganchó a ver, me parece que es la hora de hacer un cierre cada uno, si están de acuerdo. Yo lo que les propongo es que sigamos con este tema, yo lo voy a seguir, voy a tratar de seguir sumando gente, voy a hablar con gente de la Cámara y demás, porque me parece que, como dije, ¿no? Es nuestra obligación, tenemos que llegar a un consenso de hacer una propuesta. Un poquito más, un poquito menos, algo que nos deje tranquilos que firmemos. Así que ese es mi cierre, digo. Ahora les traslado un problema a todos ustedes, los que están escuchando, además de los que están compartiendo la cámara conmigo, para que entre todos lo hagamos, ¿sí? Así que, bueno, les agradezco muchísimo. Bien, también, como decimos, Fer, las damas primero, señora mía. No, por favor, por favor. Adelante. Solo acompañar a los queridos colegas y el desafío que propone Fernando, que me parece re interesante. Definamos algo para no estar tan en el aire. Propongamos también que sea autorizado por las autoridades que correspondan y que me parece muy interesante esa comunicación con las distintas cámaras y demás gente que nos puede llegar a sumar conocimiento en lo que necesitamos determinar. Así no estamos tan en el aire para los diseños que debamos hacer y las readecuaciones que necesitemos hacer. Gracias a todos por participar. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la presentación. Lo estaremos mirando y estudiando también. Y bueno, a ver si podemos llegar a algo que sea útil para todos. Gracias. Bueno, y yo de mi lado, muchas gracias, Fernando, por el empuje y la iniciativa de siempre. La verdad que es muy valiosa y yo me quedo con mucho entusiasmo para poder dar una pequeña mano y que esta iniciativa se pueda solidificar, ¿no? y se pueda avanzar, así que luego continuaremos para ver cómo se puede armar algo para trabajar y avanzar de a poco. Así que gracias de nuevo. Gracias a todos, Franco. Te pasamos la palabra. Gracias a todos. Dale, bueno, perfecto. Bueno, gracias nuevamente a ustedes cuatro. Carlos me habló por privado que se tuvo que ir por una urgencia, pero bueno, también agradecerle a él por estar y a todos los asistentes, y alrededor de 60 personas se sumaron y estuvieron atentos durante toda la actividad. La actividad va a ser grabada, está siendo grabada y se subirá al canal de Capítulo Argentino por YouTube, así que seguramente en las próximas horas les llegue el link como para volver a verla. Les voy a compartir el mail de los 5 panelistas por si tienen alguna duda puntual una vez revisada la presentación y se pueden comunicar
directamente con ellos. Así que muchísimas gracias nuevamente y nos vemos la próxima, que espero que sea pronto. Dale. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao.